Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Mi nombre es Evelyn Valdés y quiero darles la bienvenida al programa Los Investigadores Médicos. Este día hemos decidido abordar el tema del cerebro y el sistema nervioso central y es por eso que damos inicio de esta manera. El cerebro es la parte más importante de nuestra anatomía. Le dice a todas las otras partes del cuerpo lo que debe hacer y cuándo hacerlo. Funciona como parte de una red que incluye la médula espinal y los nervios periféricos. Juntos, transmiten y controlan cualquier información enviada hacia y desde las otras áreas del cuerpo. Sin embargo, el cerebro es el controlador maestro. El encéfalo o cerebro descifra los mensajes del resto del cuerpo y luego envía sus propios mensajes. Puede ser comparado con un gran sistema informático, en el que toda la información llega a él antes de que salga al ciberespacio. El cerebro envía mensajes a todos los órganos de los sentidos. Sin un cerebro, una persona no sería capaz de ver, oír, tocar, saborear, oler e incluso moverse. Por la noche, cuando dormimos, el cerebro toma un descanso de todo el trabajo que realiza. Las células especiales llamadas neuronas o células nerviosas conforman el contenido informativo del cerebro. Estas células también forman una red en todo el cuerpo. El cerebro utiliza esta red para enviar mensajes y recibir una respuesta del cuerpo utilizando cargas electroquímicas. Como tal, las neuronas envían mensajes entre sí a través de la médula espinal y los nervios periféricos. El aspecto electroquímico de las neuronas permite que el cerebro pueda coordinar todas las funciones del cuerpo. El cerebro, uno de los órganos más importantes, y es el protagonista de nuestro programa de hoy. Los investigadores médicos hacen un recorrido por el cerebro. Nuestro grupo de panelistas están listos junto al doctor Jacobo Aguilar y de esta manera iniciamos el programa Los Investigadores Médicos. Así es, Evelyn, efectivamente. Hay una parte importantísima que tratar y tiene que ver con el cerebro y el sistema nervioso central y todo lo que hay alrededor del mismo, cómo está conformado, qué ocurre a nivel de ese órgano tan importante que es el rector de nuestra vida diaria. Y para eso está hoy con nosotros el doctor Manuel Cordón. El doctor Cordón es neurólogo, es amigo mío, trabajamos juntos en el Hospital Herrera y Erandi y hemos estado a través de toda su trayectoria siempre interrelacionado viendo pacientes hospitalariamente. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, doctor Aguilar. Para mí es un placer estar con ustedes acá. Y hoy nos toca hablar de cerebro. Hemos hablado de conducta, de conciencia, de hábitos, de propósitos. Y cerebro creo yo que encaja muy bien en el inicio de año para que las personas sepan más qué es, en qué consiste, cómo está formado, cómo funciona. Así que los dejamos de la mano del doctor Cordón para que nos lleve en el desarrollo del tema de cerebro tan importante y crucial para la vida. Muy bien, pues al hablar de cerebro, pues estamos hablando de la computadora más fenomenal que existe en la naturaleza. Es realmente pues una maravilla biológica que permite al hombre ser quien es. Desde un punto de vista anatómico y funcional podemos hablar de que básicamente pues existe lo que es el sistema nervioso central, que se compone por lo que es el encéfalo, o sea, el cerebro, el tallo cerebral que viene a continuación y después la médula, y lo que es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico son los nervios periféricos que conducen información desde la vía central hasta lo que es, digamos, el extremo de los dedos y todo el sistema nervioso periférico. A nivel del sistema nervioso central, pues tenemos el encéfalo, que está compuesto por los dos hemisferios cerebrales,
Y aquí podemos hablar un poquito de lo que es la dominancia cerebral. Cuando hablamos de la dominancia cerebral estamos hablando de la parte del cerebro que es la que domina la mayor parte de actividades más importantes y donde se sitúa el área del lenguaje. En la mayor parte de personas, tanto diestras como zurdas, el hemisferio dominante se ubica a nivel del lado izquierdo y ahí pues se ubica el área de Broca, que es la parte del lenguaje articulado, y el área de Wernicke, que es la parte del entendimiento del lenguaje. Además de eso, hay otras partes elocuentes o muy importantes dentro del cerebro, que son las cortezas primarias a diferentes niveles. Tenemos la corteza primaria visual a nivel occipital, la auditiva a nivel temporal, la corteza primaria motora que se ubica a nivel frontal, la sensitiva a nivel parietal y algunas otras áreas que tienen que ver con áreas ejecutivas y áreas de lo que es la manifestación de las emociones y lo que es el sistema límbico. El sistema límbico. Que tiene que ver mucho con la parte afectiva del ser humano. Y por supuesto cada persona es diferente, hay algunas personas que tienen tal vez un poquito más desarrolladas ciertas áreas y eso les da un poquito de mayores aptitudes en ciertas áreas, ¿verdad? Pero como género, te hacía la pregunta, lo platicamos previo a la grabación, de la tendencia que hay a hablar acerca de las diferencias en cuanto al género femenino masculino en relación a la dominancia que tenga uno u otro hemisferio. ¿Eso tiende alguna tendencia a ser así? Bueno, el hemisferio dominante, como te decía, sí se ubica más que todo del lado izquierdo en la mayor parte de personas, porque más que todo se orienta en cuanto al área del lenguaje que se ubica a ese nivel, ¿verdad? Pero pues habrán, dependiendo las personas y sus aptitudes, tal vez un poquitito de más desarrollo de algunas áreas. Eso es más o menos la forma como está distribuido el cerebro desde un punto de vista anatómico, fisiológico. Y de ahí pues que, digamos, el cerebro nos permite adaptarnos a nuestro medio ambiente de acuerdo a estas áreas que trabajan en conjunto para producir un pensamiento. Por ejemplo, cuando uno va a hacer cualquier acción, intervienen múltiples áreas cerebrales y uno piensa con todas las partes del cerebro y ejecuta las diferentes funciones con la participación de múltiples partes. Por ejemplo, uno ve y se activa el área visual y luego pasa al área temporal que tiene que ver con la memoria, recuerda algún evento anterior que le recuerda algo de su infancia, se ubica con cómo jugaba fútbol y entonces esta persona pues activa sus funciones motoras y ya puede patear una pelota como lo hacía cuando jugaba muy a menudo el fútbol. Entonces, así es como se ejecutan los pensamientos y las acciones en el ser humano, con la participación de múltiples partes del cerebro, cada una en lo que es su especialidad y la intercomunicación de diversas áreas. Claro, es interesante ver cómo hay una función múltiple que tiene un objetivo final, pero somos siempre un todo funcionando. Sí, muy de acuerdo, tal como lo estás diciendo. Y por supuesto también hay otras áreas que son áreas ejecutivas que le permiten al ser humano, por ejemplo, la toma de decisiones y cosas así, que a veces se afectan en diferentes enfermedades. También... ¿Y esas áreas de tomas de decisiones dónde quedan? ¿A dónde van? Generalmente se ubican en áreas frontales. Y esas son áreas que su función es más que todo de tipo asociativo, donde analizan las diferentes informaciones que se tiene y al final de cuentas toman una decisión y ejecutan algo que decide hacer la persona. Por eso es que a veces cuando está afectado el lóbulo frontal, pues hay problema en cuanto a tomar decisiones o en la manera de actuar.
y funcionar. Claro, por eso es que de alguna manera cuando tenemos el concurso de trabajar en cambios y modificaciones de hábitos de nuevo, hay que enviar toda una serie de información para que lo placentero no supere lo adecuado o lo conveniente. Hablemos del caso de dietas o hablemos de hábitos perniciosos como fumar o beber. Hay que volver a hacer que esa parte frontal se active de tal forma que haya discernimiento adecuado y toma de decisiones. Claro que sí, pues digamos que se tienen que activar áreas de memoria en las cuales la persona tenga grabadas experiencias inadecuadas que hayan sucedido en el pasado, recordar cosas, tal como uno aprende que digamos al tocar algo caliente uno se quema, que es una cosa tan sencilla, uno va teniendo diferentes aprendizajes y estos se acumulan generalmente en áreas temporales, entonces se llega a esas partes, se recuerdan las experiencias pasadas, se analizan y después se llega a una conclusión de que uno debe de abstenerse de algún hábito que no ha sido beneficioso para uno. Fue fabuloso de la mano, como platicamos siempre, del especialista, ver cómo un órgano, un sistema, como el sistema nervioso central, opera tan eficazmente y todos en conjunto. Vamos a continuar en esta parte, llegando a la que tiene que ver ahora con cómo cuidarlo, cómo cuidar el cerebro y cómo se manifiesta cuando hay alguna lesión o enfermedad. Así es que continúe con nosotros porque más información práctica y relevante va a ser dada a través de la entrevista que tenemos hoy con el doctor Cordón. Conocer los datos de nuestro cerebro, cómo funciona, es importante, así que vamos a un ¿sabías qué? ¿Sabías que? El cerebro está compuesto en un 60% por grasa, por lo que sin ella no podríamos vivir. Las personas que llevan una dieta baja en ácidos grasos omega 3 son más propensos a sufrir un desgaste acelerado en el cerebro. Someterse a dietas poco saludables pueden hacer que el cerebro, por decirlo de alguna manera, se coma a sí mismo. Un estudio de 1 millón de estudiantes de Nueva York demostró que la gente que comía al mediodía sin conservantes ni colorantes artificiales obtenía un 14% más de puntuación en los test de inteligencia. Continúe con nosotros. Al regresar de esta pausa, hablaremos sobre las enfermedades que afectan a nuestro cerebro. Y más adelante, platicamos sobre las diferentes inteligencias. Siga con nosotros. Estamos de regreso, ya listos en el programa Los Investigadores Médicos para atender esas enfermedades que puede padecer nuestro cerebro. ¿Usted las conoce? Se las compartimos. A manera de aprendizaje vimos cómo el cerebro y el sistema nervioso central están conformados de tal forma que forman parte de nuestro diario vivir. O sea, es como nuestro órgano rector, el que recibe información, la procesa, discrimina y hace que haya una respuesta. Y todavía nos faltó hablar un poco del sistema nervioso vegetativo autónomo, ¿verdad? Que está... Claro, que también es muy importante y que regula funciones que son verdaderamente importantes, como control de presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera, ¿verdad? Sudoración, hidratación, etcétera. Función cardíaca, renal. Sí. Como decía un colega nuestro, sin que nosotros tengamos mucho que intervenir, ¿verdad? Ahí están ellos. Automáticamente haciendo todo un gran trabajo. Sí, porque si no tendríamos que concentrarnos para respirar más fuerte porque vamos a correr, claro. Decirle a nuestro corazón que trabaje más rápido y eso lo hace nuestro sistema nervioso autónomo en forma automática, sin que lo pensemos, sino que va reaccionando a los estímulos externos y va reaccionando de la mejor manera posible para que el cuerpo funcione efectivamente, ¿verdad? La razón crucial para cuidarlo con mucho interés y con mucha precisión, ¿verdad? Debemos de aprender a cuidar el cuerpo, el entorno, la salud. ¿Qué hay que hacer para mantener un sistema nervioso sano, eficaz, saludable? Y hablamos más adelante
de qué enfermedades son las que con más frecuencia se presentan y que son como un poco más representativas, digamos, de problemas de enfermedad. Bueno, cuando hablamos de las etiologías o las causas que nos pueden afectar al sistema nervioso central o periférico, pues tenemos varias. Tenemos las causas infecciosas, traumáticas, vasculares, metabólicas, tóxicas, y también tenemos las degenerativas, que son muy importantes. Digamos, cada una de ellas pues nos produce daños específicos, y de ahí pues tenemos que las vasculares son los derrames, los accidentes cerebrovasculares. Las infecciosas, pues su nombre lo dice, que hay infecciones a nivel del sistema nervioso central como meningitis, encefalitis, etcétera. Pero hablando de un grupo de enfermedades que tal vez es un poquito más difícil de diferenciar, pues tenemos las enfermedades degenerativas, que estas pues obedecen a causas en las cuales hay un deterioro progresivo con pérdida neuronal, que nos llegan a producir un deterioro neurológico en áreas específicas. Hay múltiples enfermedades de tipo degenerativo, pero tal vez de las más importantes podríamos mencionar, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, los procesos demenciales, que tal vez son los grupos más importantes. Como esas dos secciones, ¿verdad? Enfermedad degenerativa que cursan con trastornos del movimiento y otras demenciales. Exactamente, porque de ahí tenemos otros ejemplos de enfermedades degenerativas, pero ya son muy raros. En cambio, aquí tal vez tenemos los dos capítulos más importantes. Para hablar así de las enfermedades que nos producen trastornos del movimiento, pues la enfermedad de Parkinson sería de las más importantes. Esta se produce por una disminución de las células productoras de dopamina, que en la mayor parte de los casos ocurre con la pérdida progresiva de unas células que se ubican a nivel de mesencéfalo, que es la parte superior de lo que es el tallo cerebral. Ahí está ubicada esta área que se llama sustancia nigra, que es la que produce la dopamina. Y a medida que las personas van avanzando en la edad, se van perdiendo las neuronas, y la verdad es de que esta parte del cerebro pues produce esta sustancia, y solo hasta que se ha perdido alrededor del 70 al 80% de todas las neuronas de esa área es que se comienzan a manifestar clínicamente la enfermedad. O sea que nuestro cuerpo trata de mantenerse funcionando bien, aún digamos con la carestía con la carestía de neuronas por el tiempo. Y entonces así se va produciendo la enfermedad de Parkinson. Esta es la enfermedad más importante o más significativa que produce trastornos del movimiento, y generalmente se presenta en personas de la tercera edad, alrededor de los 70 años en adelante, pero a veces puede ocurrir un poco antes. En ocasiones ocurre a partir de los 60 años, que ya serían casos un poquito tempranos, e inclusive se habla de un Parkinson de presentación juvenil que ocurre a los 30, 40 años, y que es bastante extraordinario, pero se miran casos de esto. Se ha hablado de que dentro de la etiología de estas enfermedades pues participan lo que ustedes habían estado mencionando, del estrés oxidativo, y a veces factores vasculares, y también se ha relacionado con procesos infecciosos, inflamatorios, y por eso es que es interesante abordar el tema desde ese punto de vista. Desde un punto de vista clínico, pues hay varios aspectos clínicos que nos hablan de lo que es lo más característico del Parkinson, que sería la rigidez, la disinesia, que sería movimientos más lentos, y el temblor, que es lo más característico y lo más evidente, lo que más reconoce la gente. Pero en realidad es
La asociación de estos elementos clínicos generalmente abarca, digamos, compromiso de la marcha. Comienza por una inestabilidad para caminar, a veces hay lateralización, el paciente se va hacia un lado al caminar o camina en pasos pequeños, que es una marcha descrita por los franceses como marcha petit pas, que son pasos pequeños en los cuales el paciente se va inclinando hacia adelante y acelerándose, y a veces pierde el equilibrio. Con caída. Y aparte de eso, pues el temblor, que es el aspecto más característico, es un temblor que se llama temblor en reposo. Y este temblor en reposo, porque hay diferentes tipos de temblores, ¿verdad? Hay temblor en acción, cuando la persona ejecuta algunas acciones, entonces hay temblor, o temblor de intención, y está el temblor en reposo, que es cuando la persona está con digamos, en una actitud relajada, comienza con un movimiento que generalmente es en la mano y se describe como temblor en cuentamonedas, o puede ser en otras extremidades. Llamaban el del escribano también, ¿verdad? Sí, también tiene alteraciones en la escritura, y generalmente en el Parkinson lo que hay es una escritura que comienza un poquito más grande al principio y se va haciendo más pequeña, y después nuevamente con la otra palabra comienza grande y se va haciendo más pequeña, y se va, digamos, hay mucha dificultad para escribir, y la persona comienza a tener problemas para hacer cheques, para firmar cheques. Con todo lo que conlleva emocional, mental, psicológicamente, el conocimiento de esta condición, y con resultados en el tratamiento todavía muy discretos en relación al Parkinson, no resolutivos. Digamos, el Parkinson, han habido diferentes líneas de tratamiento que obviamente pues han ayudado al paciente, pero todavía hay mucho que hacer, ¿verdad? Están dentro de ellos el medicamento que constituye la piedra angular del tratamiento, pues eso es el L-Dopa, y aparte de eso también tenemos agonistas dopaminérgicos que ayudan digamos, a la producción de dopamina, que era la sustancia que habíamos dicho que se reducía en cantidad y que producía el desequilibrio a nivel de neurotransmisores del sistema nervioso central, que al final de cuentas producía los trastornos de movimiento, porque ciertos núcleos de la base del cerebro y ciertos circuitos neuronales donde participan varios núcleos motores ya no actúan adecuadamente, y entonces ahí es donde se tienen todos estos trastornos que nos hablan de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué más en el aspecto demencial, en el aspecto del Alzheimer, que es algo también muy preocupante debido al alza que está teniendo tan significativa estadísticamente? Claro, no, esto que mencionas es algo muy importante. Dentro de las enfermedades demenciales, pues tenemos varias causas. Sin embargo, la causa principal de los problemas demenciales es la enfermedad de Alzheimer. Pero también hay otros tipos de demencia. Está también la demencia vascular, que es aquella en la cual pues hay infartos cerebrales que se van ocurriendo en diferentes momentos y que nos van produciendo un daño progresivo y acumulativo, que al final de cuentas termina en un proceso demencial en la cual la persona pues va perdiendo sus facultades mentales, comienza con trastornos de la memoria, problemas de cálculo, trastornos de lo que sería el comportamiento, y finalmente el lenguaje, y todo esto es así escalonado en la enfermedad vascular. Y muy característico como en gradas. En la enfermedad de Alzheimer es un poquito más progresivo, continuo. Es paulatino. Más con esa característica. Sí, en cambio en la demencia vascular, como son infartos pequeños que se van acumulando la mayor parte del tiempo, entonces sí se mira una presentación clínica de tipo
escalonado muy claro donde se ve que con cada evento pues hay un deterioro del paciente. También existe la demencia mixta, en la cual participa elementos degenerativos del Alzheimer y algún proceso vascular sobreagregado. Tal como mencionabas, pues en realidad las enfermedades demenciales constituyen una causa importante en países avanzados, en países desarrollados, pero cada vez en el mundo vamos a tener más ese problema a medida que las personas vayan sobreviviendo a otras enfermedades y que la población vaya creciendo en edad y tengamos más personas de la tercera edad que formen la pirámide poblacional de nuestros países. Entonces, a medida que vaya aumentando la edad y que la gente logre sobrevivir a otras enfermedades infecciosas y de otro tipo, pues veremos más pueden casos. Aumentar más casos de este tipo. Claro que sí. Eso es lo que se está viendo y los pronósticos es que van a haber muchos más casos de demencia en el futuro de lo que vemos ahora. Muchas gracias, doctor Cordón, porque nos llevaste igualmente muy bien en todo este desarrollo de conocer qué es nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, cómo mantener una actitud mental sana y estar atentos a que este tipo de enfermedades empiezan a formar parte como del envejecimiento, ¿verdad? De la prolongación de la edad. Y es precisamente esta preocupación acerca de que podemos alcanzar más años de vida, pero tienen que ser de mejor calidad. Estamos trabajando sobre cómo prevenir para evitar realmente que los aspectos degenerativos concluyan en enfermedad. El hombre debiera de vivir lo que Dios le quiera dejar de vida de una manera sana y digna. Y ese es uno de los principios que han hecho que nosotros podamos estar trabajando tan exhaustivamente en innovación biomolecular y en investigación. Así es que, doctor Cordón, muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Ha sido un gran gusto poder llevar toda esta información y obviamente cerebro va a ser un tema que vamos a continuar. Claro que sí, muchas gracias. Claro que sí, Gracias. continúe con nosotros porque ahora vienen los aspectos que está desarrollando innovación biomolecular precisamente para contrarrestar la enfermedad degenerativa. Para estar saludables se dice que necesitamos hacer ejercicio. Nuestro cerebro, ¿qué cree? También lo necesita. Vemos la siguiente nota. Con el paso de los años, todos los órganos del cuerpo se van deteriorando y van perdiendo su capacidad para desempeñar todas sus funciones de forma óptima. En vista de esto, muchas personas están adoptando hábitos para mantenerse en forma y prevenir que a largo plazo su calidad de vida desmejore. Esto aplica también al cerebro. Tener un buen funcionamiento cerebral y cognitivo a pesar del paso de los años es algo que se puede lograr con la adopción de buenas costumbres y ejercicios. Por ello, en esta ocasión, vamos a compartir 5 consejos que puedes aplicar para mantener este importante órgano en forma. 1. Realiza actividad física con regularidad. El ejercicio físico fortalece las células cerebrales, las conexiones entre ellas y de hecho, se cree que podría estimular la creación de nuevas células nerviosas. Hay pruebas que demuestran que el cerebro se beneficia hasta con la actividad física de bajo impacto, en especial cuando se combina con una dieta sana, actividad mental e interacción social. 2. Alimentación saludable. Una mala alimentación conduce a sufrir de colesterol alto y otros problemas cardiovasculares, que incrementan el riesgo de sufrir un daño cerebral. Una dieta baja en grasas y colesterol, basada en vegetales, verduras verdes, frutas y cereales, ayuda a proteger las células cerebrales. 3. Más interacción social. Las relaciones sociales forman parte de la vida de toda persona, desde su infancia y cumplen un papel determinante en el desarrollo cognitivo. Mantener conexiones con otras personas, participar de actividades culturales o practicar algún deporte grupal podría tener un efecto protector contra la demencia. 4. Dormir bien. Todas las noches, al descansar el cuerpo, el cerebro se mantiene activo desempeñando funciones que durante el día le son imposibles de realizar. En este tiempo, se consolida la memoria de las experiencias y nuevos conocimientos adquiridos durante el día, y se elimina todo aquello que es inservible. Tener un sueño corto, interrumpido o simplemente no tenerlo, está provocando una alteración cerebral inmediata que se pueda ver reflejada con las dificultades mentales al día siguiente.
Se aconseja organizar los horarios de sueño y procurar que este sea mínimo de 7 horas sin interrupciones. 5. Leer. Es increíble cómo algo tan placentero como la lectura puede fortalecer el cerebro e impedir su deterioro. El leer de forma frecuente aumenta la capacidad de concentración, favorece las conexiones entre neuronas y es uno de los mejores entretenimientos para evitar la pérdida de la memoria en la vejez. Mantener el cerebro activo ayudará a que tu salud sea completa, así que manos a la obra. Es momento de hacer un contacto con nuestros patrocinadores. Usted se encuentra viendo el programa Los Investigadores Médicos y regresamos en breve. Al volver del corte, platicamos sobre los diferentes tipos de inteligencia y más adelante, cuál es la propuesta de innovación biomolecular contra las enfermedades cerebrales. Ya regresamos. La inteligencia es la facultad o capacidad que tiene el ser humano que lo diferencia de otros seres para poder manejar, analizar, percibir el ambiente y dar respuestas adecuadas para poder adaptarse mejor a las circunstancias. Hay varias teorías que nos hablan de la inteligencia, por ejemplo, la de Piaget. Mencionan etapas a través de las cuales tiene que ir pasando el individuo y para poder ir tomando o realizando procesos que, por ejemplo, un bebé no puede hacer, como por ejemplo un análisis. Y el llegar a tener conceptos, el poder hacer comparaciones que le permiten más adelante, conforme va logrando estas posibilidades, jugar con la experiencia que tiene, poderla aplicar y ser más eficiente en términos de la vida diaria. Durante nuestro desarrollo, las etapas que vamos caminando nos hacen adquirir mayor inteligencia. Por eso es importante el adecuado ambiente de los diferentes círculos como el familiar, la escuela, entre otros, y son necesarias ciertas situaciones para conseguirlo. Lo que necesita son situaciones en las cuales tenga que actuar, tenga que pensar, tenga que crear, tenga que desafiarse mentalmente para poder desarrollar esa inteligencia. El niño necesita mucha estimulación. Actualmente se habla de estimulación temprana, por ejemplo, que ayuda a que el desarrollo vaya siendo normal o superior. De nada nos serviría tener solo el aspecto del organismo, el aspecto físico, el aspecto cerebral, si no estuviéramos influidos y moldeados, porque la inteligencia es moldeable a través del medio, a través de la estimulación, a través incluso del aprendizaje y de la motivación que ejerce el medio para que nosotros podamos actuar. Las diferencias entre cada uno de nosotros hacen que tengamos capacidades y aptitudes diferentes. No todas las personas tienen las mismas habilidades. Por esta razón, hay quienes son mejores para la pintura y otros para los números. Actualmente hay mucha tendencia a beneficiar, digamos, o a aplaudir a las personas que matemáticamente, verbalmente, tienen más posibilidades, porque eso hace que tengan un mejor rendimiento escolar y la educación es muy importante. Pero tal vez se ha dejado de lado el también desarrollar a todas las personas que no son tan esmeradas en esa posibilidad. Estas diferencias hacen que la sociedad se complemente de la manera correcta. Todos somos una pieza fundamental para que este mundo se mueva. Pintores, físicos, escritores, ingenieros, todos se complementan para tener una mejor sociedad. Nuestro cerebro está constituido de una forma genial, dividido en dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada una de estas partes tiene funciones distintas en nuestro cuerpo y parte, por ejemplo, del hemisferio derecho, que tiene a cargo las funciones no verbales. Y quiero compartir con ustedes algo más a detalle. La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal, como se los había mencionado. Está demostrado que en él se ubica la percepción u orientación especial, la conducta emocional, que también es la facultad para expresar y captar emociones, facultad que nos permite controlar los aspectos no verbales de la comunicación, la intuición, el reconocimiento, el recuerdo de caras, las voces y también las melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda imágenes de diversos estudios, los cuales han demostrado
demostrado que las personas en las cuales el hemisferio dominante es el derecho, estudian, piensan, recuerdan y aprenden de imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. Por otra parte, el hemisferio izquierdo es la parte más dominante de los individuos y se encarga de la comunicación verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke. La función específica del área de Broca es la expresión oral, es el área donde se produce el habla. Por consiguiente, un daño en esta zona puede producir afasia, es decir, imposibilidad del sujeto para poder hablar y escribir. Tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que esta es el área respectiva del habla. Si esta zona se dañara, se produce la dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como la capacidad de análisis, la capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica, hacer deducciones. Y sin duda nuestro cerebro es un órgano maravilloso y por esta misma razón la inteligencia no es solo una. Se ha demostrado que tenemos varios tipos y vamos a platicar con el doctor Aguilar sobre este tema. Esta parte es vital y importante, como siempre son todas las partes. Tiene que ver con la parte de los tipos de inteligencia. Creer que la persona inteligente solo es aquella que puede resolver cuestiones matemáticas o que hace genialidades de este tipo está incompleto. Para eso invité hoy a la licenciada Claudia Cuyum. La licenciada Claudia Cuyum es psicóloga clínica egresada de la Landívar y tiene una maestría en salud mental y bienestar. Claudia, bienvenida. Gracias, Jacobo. Encantada de estar contigo nuevamente. Qué bueno. Que me alegro porque tal como platicábamos contigo previamente, no podemos creer que la chispa es solo resolver problemas matemáticos. Cuéntanos más porque ahora hay información acerca de los diferentes tipos o manifestaciones de inteligencia. Y entonces, ¿qué ocurre para que las madres, los padres, aún los maestros que no están muy enterados de esto se enteren y puedan aprovechar mejor algunas condiciones que puedan presentar los niños o los muchachos? Como tú dices, hay estudios recientes gracias a varios científicos, pero el que vamos a mencionar hoy es a Howard Gardner, que nos dice a través del tiempo que se han amplificado las inteligencias. Anteriormente se creía que era solamente la verbal y la numérica, como tú decías, solo la gente que podía resolver ecuaciones, claro, la gente que podía leer e interpretar o escribir textos maravillosos, era la gente inteligente, pero no, resulta que qué bueno, se ha descubierto que hay muchas más inteligencias y que gracias a eso los niños y los adolescentes tienen la posibilidad de desarrollarse en diferentes escenarios y en diferentes campos y hasta carreras múltiples hay ahora para todos ellos. Y entonces, por ejemplo, vamos a hablar de otras inteligencias. Incluso hay personas que tienen estas inteligencias bastante desarrolladas y les cuesta, Jacobo, escoger entre carreras porque son talentosos además. Pero además de la numérica y además de la verbal, vamos a hablar hoy de la inteligencia musical. Y estos son aquellos niños y jóvenes que desde chiquitos, por ejemplo, escogen en los regalos de Navidad y de cumpleaños instrumentos musicales. O escuchan la música y se empiezan a mover con aquella facilidad y sabemos que el ritmo les gusta, o hablan con un acento y con un cantadito más bonito, o dicen las palabras con una modulación mejor. Bueno, estos son los niños que tienen la inteligencia musical. Incluso los que interpretan música sin necesidad de solfa tienen la inteligencia musical. Uno habla del oído, pero tiene que ver con la parte de la Es correcto, es correcto. Vamos a hablar de la kinestésica. Esta es maravillosa porque tiene que ver con grandes deportistas, con aquellos niños y jóvenes que desarrollan talento en el deporte o los bailarines. La gente que hace teatro, que sabe cómo conducir su cuerpo en un espacio y sabe moverlo muy bien. Esta es otra inteligencia. Absoluto. Que ya se trae y que la terminan de desarrollar. Así Así es, si se les permite y si los padres les califican esa inteligencia, porque también a veces se les descalifica diciendo, ay, es que de esto te vas a morir de hambre, por ejemplo, lo voy a decir coloquialmente, pero a veces sucede o no, que lejos de
valorarles esta inteligencia que con la que nacieron se les disminuye. Vi una película por ahí de un bailarín notable que es de la vida real y cómo la familia estaba totalmente opuesta a que bailara porque era algo que se veía como femenino siendo el hombre, en fin, pero que terminó desarrollando toda una condición de bailarín virtuosísimo. Claro, y dentro de esta inteligencia kinestésica hay gran sensibilidad, gran empatía, hay don adentro de esto que puede alcanzar a mucha parte de la humanidad. Altruismo, por ejemplo, claro, hay dentro de esta inteligencia. Nos vamos a ir a la espacial. La espacial es aquella que construye, que hace edificios, son los pilotos aviadores que nos llevan a Europa, a Estados Unidos, y que nosotros cuando nos subimos al avión decimos, Dios, ¿pero a dónde voy? Es esta gente que tiene esta inteligencia espacial, que construye grandes edificios. Estas personas pueden hacer de un espacio algo maravilloso que otras personas no comprendemos. Estos son los jóvenes para estas carreras, por ejemplo. Fabuloso, ¿verdad? Fabuloso, porque hoy día hay manera, Claudia, de poder recomendarle a los padres que estén atentos a las manifestaciones de los niños y tomárselos en serio y en cuenta. Claro, van a ser aquellos niños que cuando van a los almacenes de juguetes escogen trocitos, escogen aquellos cubos para... Estos son los de la inteligencia espacial, que tienen esa aptitud, esa inclinación, ese interés. También la naturista. La inteligencia naturista es aquel que observa la planta, la flor, los peces, los animales y disfrutan de la naturaleza, por ejemplo. Todo lo biológico tiene que ver con la inteligencia naturista. Y hay una muy linda, que es aquella que tienen los médicos, los psicólogos, los humanistas. La naturista, pero también la interpersonal. Y es aquella que se interesa por el otro, por el dolor ajeno, por los sentimientos, por el pensamiento del otro. Nos interesan las personas, no porque seamos curiosos, morbosos, no, porque de verdad nos interesa que se sientan mejor. Esa es la inteligencia interpersonal, esa la poseemos tú y yo, por ejemplo. Qué bueno. Que nos sumemos a este grupo de gente en la que no solo es lo negativo, ¿verdad? Claro. No es la dependencia, sino que hay un interés genuino, que se puede volcar en un nicho. Y estamos atendiendo todo esto porque nosotros creemos firmemente que si la humanidad empezamos a ser más los que queremos provocar esta sensibilidad, este grado de manejo de conciencia y tener la actitud de establecer bien que aquello que pensamos, que hacemos, que comemos va a tener una repercusión en nuestra vida, debemos de empezar a cuidarnos, debemos de empezar a informarnos adecuadamente. Debemos de ser entes que al vecino, al amigo que tenemos le recomendemos un libro, pero si a él le interesa el deporte, no por eso lo desechemos. Claro. Y por eso fue que fue tan importante que habláramos de este tema, sobre todo en la infancia, o encontrando personas que en el futuro podamos detectar habilidades que antes no habían sido detectadas. Exactamente. Y por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, que a veces ni siquiera la notamos. Son personas quizás más calladitas, Jacobo, pero que desarrollan ese conocimiento de sí mismos. ¿Para qué? Para poder escribir, para poder compartir pensamientos profundos con otros, los grandes filósofos, que nos dan grandes enseñanzas. También es otra inteligencia que se ha tenido por ahí escondida y sin embargo brinda tanto también a la humanidad. Claro, y este talento lo vemos manifestado en muchos aspectos, ¿verdad? Cuando nos gozamos una olimpiada o un evento deportivo, cuando vemos una obra de arte, hay una persona que se le permitió, porque también ha habido historia contraria, ¿verdad? Gente que no se ha podido desarrollar adecuadamente, pretendiendo creer que todos tenemos que tener mucha educación formal. Así es que esta parte fue importante. Nosotros en Innovación Biomolecular queremos llevarle a usted, a su cerebro, nutrientes adecuados para que nuestros neurotransmisores funcionen adecuadamente. Pero quiero dejar a la licenciada Cuyón en la despedida de este segmento del programa para que hagas énfasis en que todos podamos apreciar que las actitudes, que las manifestaciones de las personas están teniendo de alguna manera una evidencia de una riqueza que puede ser aprovechada. Claro, y es que todas las aptitudes de nuestros hijos, de los jóvenes, todo lo que se manifiesta tiene que ser integral y tiene que ser valorado. Nada es menos y nada es más. Sencillamente son
dones, son talentos que se traen y hay que desarrollarlos y hay que dejarlos ser. Todo sirve. Tú eres médico, sirves de una manera. Aquí tenemos camarógrafos, tenemos directores de piso, hay psicólogos, hay otras personas que sirven para otras cosas, pero todos somos una sociedad que construimos un mundo mejor y una Guatemala mejor. Así que adelante todos en este programa tan lindo que sirve. Y aquí estaremos nuevamente, Jacobo. Gracias. Qué bien, Claudia, muchísimas gracias. Y entonces vamos a darles a conocer cómo es que un cerebro puede estar nutrido para que tenga una mejor condición de enfoque y actitud. Continúe con nosotros. Es momento de hacer un contacto con nuestros patrocinadores. Usted se encuentra viendo el programa Los Investigadores Médicos y regresamos en breve. Después del corte, platicamos sobre la propuesta de medicina biomolecular para la solución de las enfermedades cerebrales. Ya regresamos.